Sega, por supuesto su nombre, quien falleciera esta madrugada. De un hombre de gran sensibilidad, ¿no? Porque si no se podría escribir, no se podría expresar de esta manera. Por ejemplo, el cerebro de Broca tiene como subtítulo Reflexiones acerca del romance de la ciencia. Ya eso nos dice mucho, nos sugiere mucho, y sorprende que los libros de Sagan, sobre todo en Estados Unidos, se hayan vuelto bestsellers nacionales. Eso da gusto. Ojalá aquí se pueda leer a Carl Sagan así, y ojalá también surjan más seres con ese talento y con esa capacidad imaginativa y creativa para difundir el conocimiento. Nos dice Renato Rodríguez de la Unidad Santa Fe, hoy pueden regocijarse todos los charlatanes porque ha muerto el más grande retractor para los que creemos en él. No damos un minuto de silencio, sino 1000 años de escándalo difundiendo lo que este hombre nos legó. Le agradecemos mucho su comentario. Guadalupe Herrera desde Tepoztlán, Estado de México, dice: Carl Sagan pensaba que había un Dios. No, definitivamente no. Dice, o creía que todo se había formado porque sí. Tampoco había creído que todo se había formado porque sí. Como científico estaba convencido de que la existencia misma de la materia estaba sujeta a un orden que nosotros podemos entender, simplemente que no debemos confundir el orden del universo, que es un orden matemático, y las leyes de la naturaleza con las leyes que hacemos los hombres. Las leyes que nosotros deducimos de la naturaleza nos explican la mecánica en la que las cosas funcionan a fuerza, y las leyes que lo son se llaman igual pero no son lo mismo. Las leyes que se hacen en las cámaras legislativas, las leyes que aplican los jueces, las leyes que aplican algunas instancias de gobierno, son leyes coercitivas, le dicen a uno qué hacer y uno puede o no hacerlo con tal o cual posibilidad de ser sancionado en caso de que falle. El universo, cuando hablamos de leyes, hablamos de una mecánica inflexible, y el universo se ha creado sin ninguna razón. En ese sentido sí es porque sí, pero se ha creado con una racionalidad, con un orden que nosotros como parte del universo podemos entender. ¿Qué pensaba o opinaba de la Virgen de Guadalupe Carl Sagan? Creo, no conozco ningún texto en el cual haya opinado. La señora Irene Saldívar de Villa Panamericana: me fascina el programa, de muy interesante, qué bueno. Dice: hay vida después de la vida. Que haya vida después de la vida no se ha podido comprobar, científicamente no existen evidencias. Y fíjese que a propósito de Sagan, muchas de sus reflexiones finales son importantes, sus deseos. Decía él, como lo recrea la revista muy interesante, decía: quiero hacerme muy viejo junto a mi esposa Annie. Esos eran sus deseos. Precisamente con Anne Druyan, su mujer, escribió varios libros también de divulgación científica, entre ellos El Cometa. Quiero ver a mis hijos crecer y participar en su desarrollo intelectual y personal. Quiero conocer a mis futuros nietos. Existen muchos problemas científicos de cuya solución quiero ser testigo. La exploración de todos los mundos del sistema solar, la búsqueda de vida extraterrestre. Quiero ver cómo se resuelven los mayores dilemas de la historia del ser humano. Sus ambiciones eran muchos, sus deseos. Esto también le dio una plenitud en vida y la posibilidad de transmitirnos esta enorme pasión por todo lo que él quería abarcar. Y Ana María Martínez nos pregunta, de Echegaray, nos pregunta qué son los agujeros negros, tema que apasionó, por supuesto, a Carl Sagan, quien fue además gran amigo de Richard Hawking. Richard, sí. Del gen egoísta, ¿no? No, ese es Richard Dawkins. No, Stephen Hawking. Stephen Hawking, quien es probablemente la mente más brillante que está viva sobre nuestro planeta en este momento en la astrofísica. Para explicarlo de la manera más sencilla del mundo, recuérdese usted que los objetos, cuando son todos los objetos se atraen entre sí por la fuerza de gravedad. Cuando un objeto es demasiado grande, atrae las partes de su exterior hacia su centro. Entonces, cuando tiene usted una estrella extraordinariamente grande y se le va agotando el combustible, ya no puede sostener su presión que la mantiene en su tamaño, y empiezan las partes superficiales, por así decirlo, a caer hacia sí mismas, es decir, se empieza a comprimir por efecto de la fuerza de gravedad. Si es una estrella lo suficientemente masiva, es lo suficientemente grande, se va a seguir comprimiendo y jalando las capas exteriores hacia su centro, hasta que en un momento dado, cuando pasa un radio conocido como el radio de Schwarzschild, porque lo calculó un señor que se llama Schwarzschild, pasado cierto punto, es tan masiva y su energía, su fuerza de gravedad es tan grande
que ni siquiera puede salir la luz de su superficie. Nosotros sabemos que la luz, que todos los objetos para salir de un cuerpo necesitan una cierta velocidad. Esto ya lo sabía Julio Verne cuando escribió de la Tierra a la Luna. Sabía qué velocidad tiene que alcanzar un objeto para poder escapar de la atracción gravitacional de la Tierra. Se necesita mucho menos velocidad, por supuesto, para escapar de la atracción gravitacional de la Luna, que es una quinta parte de la Tierra. Se necesita una mucho mayor velocidad para escapar, por ejemplo, de la atracción gravitacional de Plutón, que es un planeta mucho más masivo que la Tierra. Cuando se pasa este límite, la velocidad que se necesita para escapar del campo gravitacional de esta estrella muy masiva, que se ha comprimido como una esponja, que se va apachurrando, 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 es mayor que la velocidad de la luz. Y como nada en el universo puede tener una velocidad mayor que la de la luz, según lo demostró Einstein y lo han comprobado, lo demostró matemáticamente Einstein y lo han comprobado todos los experimentos realizados hasta la fecha, entonces se le llama un agujero negro, aunque no es un agujero, al contrario, es un objeto tremendamente masivo. Pero si usted, por una cuestión mágica, pudiera pararse en su superficie y prender una linterna, la luz caería. En vez de seguir su camino, vería usted como la luz cae hacia el centro de este objeto, de esta estrella masiva, y esto es a lo que se le ha llamado un agujero negro, porque solo podemos saber de su existencia por el efecto que tiene en sus alrededores, pero a él mismo como tal no lo podemos ver porque la luz no puede salir de él. Es la forma más sencilla que encuentro de explicarlo. Si soy demasiado complicado, doña Ana María Martínez, llámame de nuevo y lo volvemos a intentar. Porque yo creo que es que el hecho mismo, la comprensión de los agujeros negros es en sí complicada. Y me encanta lo que dice Carl Sagan en esta entrevista que aparece en la revista, muy interesante, acerca de la denuncia al fraude pseudocientífico. Cuando le preguntan si vale la pena hacerlo, dice: desde luego que merece la pena. Cada esfuerzo por clarificar lo que es la ciencia y de generar entusiasmo popular sobre ella es un beneficio para nuestra civilización global. Del mismo modo, demostrar la superficialidad de la superstición, la pseudociencia, el pensamiento New Age, el fundamentalismo religioso, es un servicio a la civilización y en particular a las instituciones democráticas. Como ustedes pueden ver, estamos totalmente de acuerdo con Carl Sagan. Además, aquí aparece que 2 asteroides de órbita conjunta llevan su nombre y el de su mujer, Annie Druyan, el 2790 Sagan y el 4970 Druyan. Sí, yo me quedé pensando en la pregunta de la señora Saldívar, señora Irene Saldívar de la Villa Panamericana. ¿Hay vida después de la vida? Sí, pero no como se lo imaginan muchos. Por ejemplo, la obra de Carl Sagan y su legado están en este momento vivísimos. Él ha muerto, ha trascendido. Por supuesto, las partículas de materia que conforman su cuerpo y que cuando funcionaban le daban mente y le daban digestión y le daban circulación, esas partículas regresarán al ciclo de la vida a través de distintos procedimientos mediante la descomposición. Usted en este momento seguramente al respirar, si respira un par de veces, respirará una molécula de aire que respiró el César. Esa es la vida después de la vida que existe en la realidad. El legado de un hombre tan especial como Carl Sagan tiene una vida por sí mismo después de la vida, aunque él como individuo ya ha cesado de existir. Y esto responde a Wendy Pláceres Vilchis de la colonia Miguel Hidalgo. Ya murió Carl Sagan. Cuando murió la noche a la madrugada de esta mañana. Estamos reuniendo información. Un ejemplo para nosotros, nuestros hijos, nietos y para toda la humanidad, y felicito a los conductores que son las 3 M. Fíjense que además Carl Sagan, aunque estuviera enfermo, nunca dejó de trabajar. Precisamente en los meses anteriores a su muerte estaba trabajando intensamente en los resultados de la sonda Galileo. A él le interesaba sobre todo la luna, una de las lunas de Saturno, Titán, porque pensaba que ahí se iba a modelar en laboratorio la atmósfera de Titán, porque ahí podrían hallarse las primeras moléculas orgánicas. Él siempre fue un interesado en buscar huellas de vida fuera de nuestro planeta, de una manera seria, de una manera intensa. Sí.